Desarrollo de la información, pero antes contarles también quiénes nos van a acompañar en breve. Estará con nosotros Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la Alianza Centro Democrático Partido Socialista Ecuatoriano. También vamos a conversar con el candidato Pedro José Freile. Él es candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza Partido Socialista Creo. Empezamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Bueno, el presidente de la República, Guillermo Lasso, regresó al país ayer y calificó como magnífica la visita al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aunque no precisó la cantidad de dinero que se destinará por parte de Estados Unidos a Ecuador para temas de seguridad, dijo que se avanzó mucho en ese tema. Recordemos que en este viaje Lasso reveló su intención por optar por la reelección, pero ayer habló sobre temas de seguridad. Escuchemos. Más allá de cualquier cifra económica es poder contar con las capacidades necesarias para poder enfrentar la violencia que genera el narcotráfico y el crimen organizado. El presidente Biden fue muy claro en la reunión y me dijo, pues bueno, ya estos detalles les corresponde a las distintas instituciones ejecutarlas, pero contamos con el respaldo de él y con ese objetivo del presidente Petro y mío de trabajar en conjunto para luchar contra el tráfico de drogas y así evitar la violencia derivada de esa actividad delictiva. Los ministros de Defensa han conversado y han acordado tener la primera reunión en una ciudad de Colombia el día 28 de diciembre para comenzar a definir estrategias, tácticas. 7:04 de la mañana, el ecuatoriano John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, fue condenado a 58 meses de prisión por el delito de conspiración para lavar activos. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional es uno de los 4 mayores fondos de inversión del Ecuador y fue objeto de una estafa cercana a los 900 millones de dólares. Este veredicto contra Luzuriaga fue emitido por la jueza Kathleen M. Williams de la Corte del Distrito Sur de la Florida. 7 de la mañana con 5 minutos, la mayoría legislativa denuncia un intento de golpe de Estado que supuestamente es apoyado por el gobierno. Por su parte, el oficialismo sostiene que si se busca activar la muerte cruzada, no lo van a lograr. 2 días después de faltar a sus labores como asambleístas, la mayoría legislativa, UNES, PSC, disidentes de la IDEA y de Pachacutic lanzan este comunicado en el que sostienen que el gobierno solapa un intento de golpe de Estado blando contra la Asamblea Nacional. Esto tras la resolución del juez de la Concordia. Ya denunciamos un intento de golpe de Estado y la ruptura también del Estado de Derecho y de justicia en el Ecuador. No vamos a permitir más la intromisión de otras funciones del Estado a la Asamblea Nacional. Y por eso incluso invocan el artículo 130 de la Constitución numeral 2 que habla sobre la destitución del presidente de la República, destitución que ya fue votada en junio pasado y que no tuvo los votos en ese entonces de algunos que ahora son parte de esta nueva mayoría legislativa. La democrática terminó salvándole al presidente cuando fue su proceso de destitución aquí en la Asamblea Nacional. Pero eso estaría en revisión cuando vemos justamente que el gobierno busca la inestabilidad, busca la intromisión de otras funciones del Estado. Lo que están tratando es generar una fábula o un cuento de Navidad para poder justificar lo que hoy la ciudadanía les reclama. ¿Por qué no vinieron el domingo a tratar las leyes que tenían que ver en materia de seguridad? ¿Por qué tanta importancia a un partido del Mundial? ¿Es que acaso ahora nuestras labores son legislar, fiscalizar y arbitrar? Pero es que además no hay una causal de destitución para Lasso, señala este abogado constitucionalista. Ellos atacan aduciendo a la sentencia del juez constitucional en el caso de los consejeros de participación ciudadana y nunca una sentencia judicial puede calificar como un tema de calamidad pública o de conmoción interna. Lo que sí es cierto es que esta mayoría legislativa podría enfrentar una destitución por no acatar la sentencia del juez de la Concordia. Sin embargo, esto depende de la Corte Constitucional. Y en caso de que llegase a la Corte Constitucional tomará al menos un par de años. La acción de incumplimiento no se puede sustanciar cuando está todavía pendiente el recurso de apelación. Lo que sí cabe entonces es que la Asamblea Nacional cumpla con la sentencia del juez Lindao.
Tres vocales del Consejo de Participación Ciudadana defienden el uso de una acción de protección para mantenerse en sus cargos tras haber sido destituidos días atrás por la Asamblea Nacional. Rechazaron también la pregunta de la consulta popular en la que se podría eliminar la facultad que tienen ahora para designar autoridades. Hicieron también un exhorto al presidente de la legislatura para que posesionen al superintendente de bancos designado por la mayoría de este consejo hace una semana atrás. No menos de 5 atentados contra candidatos o sus círculos cercanos se han reportado en lo que va del año. Sí, Carlos Acoto nos cuenta que el más reciente de estos hechos ocurrió en Manabí cuando sicarios le dispararon a un aspirante a la alcaldía de Puerto Viejo mientras realizaba un recorrido. Acaban de disparar a nuestro alcalde Javier Pincay. Había ocurrido hace minutos. El candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, Javier Pincay, fue interceptado por sicarios, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Ocurrió cuando encabezaba un recorrido en la capital manabita. Ni siquiera la custodia privada del candidato logró disuadir a los tiradores. El hombre iba a 2 metros de nosotros y llega una moto de color negra en la cual pues de la misma moto comienza a disparar. 8 tiros en la cual fueron impactados 3 en el cuerpo y 5 en el piso. De inmediato fue trasladado a un hospital. Algunos proyectiles dieron en sus extremidades, tanto superior como inferiores, y uno de los proyectiles pues entra por el costado izquierdo del tórax y se termina alojando en el abdomen. Mientras se recupera en los exteriores, decenas acudieron a realizar un plantón. Que Dios juzgue, que Dios juzgue. El perímetro de esta casa de salud permanece custodiado por miembros de la Policía Nacional. Y es que la violencia no se ha detenido. La mañana de este miércoles, un vehículo de la caravana del candidato objeto del más reciente atentado fue atacado con un explosivo de mediana potencia. La policía informó también sobre el hallazgo de estos panfletos amenazantes en la casa de uno de sus simpatizantes. También se reportó que en esa provincia, el domicilio del alcalde de Junín, que busca la reelección, fue baleado la mañana de este miércoles. No son hechos aislados. La campaña por las elecciones seccionales ha estado marcada por la violencia. En octubre pasado, el domicilio y el vehículo de Frickson Erazo, candidato a la alcaldía de Esmeraldas, fueron atacados con explosivos y disparos. En esa provincia, al igual que en Santo Domingo, Cotopaxi y Guayas, se han reportado atentados contra candidatos o sus círculos cercanos. ¿Qué va a pasar en los próximos 30 días del proceso electoral? Todavía existe el riesgo de que esto puede nuevamente ocurrir. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Ocurre mientras desde el gobierno se sostiene la tesis de que el crimen organizado ha penetrado la esfera de la política y hoy se muestra interesado en apoyar a algunas candidaturas y sabotear otras. Son ya las 7:10 de la mañana, momento de irnos a una pausa, amigos. Regresamos con más. Estamos de regreso con más información. Se realizó el día de ayer el primer acto de apertura del Metro de Quito, en el que más de 700 personas acudieron a este evento que se desarrolló en Quitumbe, en el sur de la urbe. Milton. Así es, vámonos ahora con Paul Cuello para que nos cuente detalles del día después de este evento que se realizó. El evento, podríamos decir, una inauguración, pero la andadura del metro va a empezar con pasajeros en marzo. Paul, buenos días. Gracias, Milton. Liz, amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hoy se realiza la apertura de 3 estaciones del Metro de Quito, como bien indicas. Pues ya se tiene todo listo acá en la estación de La Carolina. ¿Qué van a hacer acá las autoridades del metro y los agentes metropolitanos? Pues van a darles inducción, van a capacitar un poco a la gente para que conozca el sistema subterráneo. La inducción, esta socialización iniciará a las 7:30 de la mañana. Ya en pocos minutos nada más ya ingresó el primer grupo, como podemos observar en imágenes. Acá en los exteriores hay un operativo también que ha preparado algunas entidades municipales. Está la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Agentes Municipales. No podemos ingresar por el tema de señal, pero pueden observar ustedes que ya las puertas están abiertas para esta inducción. Como les indicamos, la intención de las autoridades municipales es que la gente se familiarice
avance con este nuevo sistema. Adentro, en la parte de adentro hay riesgos también que las autoridades pues justamente lo que están intentando es tratando de enseñarles a los ciudadanos cuál va a ser el manejo de este nuevo sistema. Ayer habían un poco de inconvenientes, habían quejas por parte de la ciudadanía que manifestaba que por qué no se realizaba la inauguración, por qué no se ponía en funcionamiento. Pues los encargados, los expertos del metro han dado sugerencias que se abra paulatinamente para que la gente vaya conociendo este nuevo sistema. Como les indicamos, a las 7:30 se abren 3 estaciones que son Magdalena, Cardenal de la Torre y Carolina, ubicadas en el centro sur y acá en el norte de la ciudad. ¿Cómo puede hacer la gente? ¿Qué debe hacer para que puedan visitar en estos días, en estas semanas, las estaciones? Estas estaciones, pues debe ingresar a la página del Metro de Quito, inscribirse, es súper fácil, pues y ya pueden venir a visitar con total tranquilidad las estaciones que estarán habilitadas en estos días. Nosotros les estaremos contando detalles de estas aperturas que se van a realizar el día de hoy. Con esta información, siendo las 7:17, regreso a Estudios Milton Liz. Amigos, buenos días. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, nombró a sus nuevos ministros tras el recorte de su mandato. Angie Torres nos cuenta que esto ocurre debido a que se aprobó el adelanto de las elecciones generales. La presidenta Dina Boluarte nombró a los ministros que integrarán su equipo durante el año y medio que le queda de gobierno. Como primer ministro, asume el abogado Alberto Otárola en lugar de Pedro Angulo. Otárola se desempeñaba como titular de defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno de Boluarte en la declaratoria de emergencia en el país tras la destitución de Pedro Castillo. También fueron renovados los despachos de Interior con Víctor Rojas, policía retirado, el de Educación en el que asume Óscar Becerra y el de Cultura a cargo de Leslie Urteaga. Los anteriores ministros de Educación y Cultura habían renunciado en rechazo a las muertes durante la contención de las protestas. Los partidarios de Castillo, sobre todo en poblaciones andinas, desataron manifestaciones que fueron contenidas por las fuerzas de seguridad con un saldo de 26 fallecidos hasta la fecha. Boluarte deberá entregar el mandato a su sucesor en julio de 2024, fecha a la que fueron adelantados los comicios que se celebrarían en 2026. Y en relación a este tema, les contamos que México descartó romper las relaciones diplomáticas con Perú. Esto pese a que el gobierno del país andino declaró persona no grata a su embajador en Lima tras tensiones bilaterales por la destitución del expresidente Pedro Castillo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró el miércoles que su gobierno decidió mantener los vínculos de manera normal, a pesar de que el país andino declaró persona non grata a su embajador en Lima. Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú, que son los que han mantenido esta crisis. Perú decidió expulsar al embajador mexicano Pablo Monroy, argumentando injerencia en los asuntos internos del país. El presidente López Obrador ha defendido al destituido exmandatario peruano Pedro Castillo, detenido bajo cargos de rebelión tras intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto. El martes, el gobierno peruano otorgó un salvoconducto para que la esposa y los 2 hijos de Castillo viajaran a asilarse a México, a donde llegaron la mañana del miércoles. Y vamos a defender siempre el derecho de asilo. Es parte de nuestra política exterior. López Obrador volvió a defender a Castillo el miércoles y acusó al gobierno peruano de reprimir a los manifestantes que exigen su liberación. Más de 1000 vuelos han sido cancelados en los Estados Unidos, según el sitio de seguimiento de vuelos Flyware, a medida que el tiempo invernal severo amenaza los viajes de vacaciones. Hasta la madrugada de hoy jueves se habían cancelado 1116 vuelos en el país.
Así es, el Aeropuerto Internacional de Chicago encabeza las cancelaciones, seguido por el Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto de Midway de Chicago. Los meteorólogos pronostican una bomba ciclónica y el Servicio Meteorológico Nacional dice que más de 100 millones de personas están bajo alerta de invierno y alertas de sensación térmica. Eso es aproximadamente un tercio de la población de Estados Unidos. Todo listo en Madrid, España, para el sorteo de la Lotería de Navidad. Millones de personas, de españoles, estarán pendientes este jueves de los bombos que rodarán en el Teatro Real. El momento más esperado es el de la aparición del gordo, que premia con 400.000 euros cada billete acertado. Durante días se han formado largas filas ante las agencias para poder comprar un billete de esta lotería. En total se reparten 2.500 millones de euros. Es una tradición compartir billetes con familia, amigos o con los compañeros de trabajo, ¿no? Se trata de un sorteo con 210 años de antigüedad que no pasa de moda, sino que se mantiene, Milton. Podríamos hacer lo mismo acá, compartir con los compañeros de trabajo, así que espero mi billetito, mi querida Liz. Te me adelantaste, te iba a decir que lo compres tú primero y yo lo espero y compartimos el premio. Son las 7:23 de la mañana y ya nos acompañan del estudio Jimmy Jairala, candidato a la alcaldía de Guayaquil por la alianza del Partido Centro Democrático, Partido Socialista Ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Muy amable, gracias. Bueno, su plan de trabajo propone una reactivación en 4 años, ¿no? Y está basado en 7 ejes principales y dentro de eso, sin duda alguna, pues veo que todos los candidatos se han enfocado mucho y esta no es la excepción en el tema de seguridad. Me imagino que los recorridos es lo que la gente pide, ¿no? Básicamente como primer punto su mayor preocupación. Usted propone un Guayaquil seguro a través también de un plan de seguridad integral, acogiendo lo que les permite también el COTAD, y esto es planificar, de ser ese punto de consenso, ¿no? Generador de planes. Y cuénteme hacia dónde van encaminadas esas acciones para lograr ese Guayaquil seguro. Bueno, básicamente a recuperar los espacios públicos, ¿no? Sin dejar de lado efectivamente, no es una obligación, pero sí es una corresponsabilidad que tiene el municipio de Guayaquil con la policía, gobierno, para trabajar juntos. El problema es que en Guayaquil nos ha faltado eso, que es la conformación, poner en acción, activar el Consejo Cantonal de Seguridad, que no es lo mismo que la corporación. En el Consejo Cantonal están integradas la academia, los colegios profesionales, el tejido social, hasta el propio gobierno con sus delegados, y se toman decisiones de esa manera. A mí me parece que eso falta para poder fortalecer una verdadera policía comunitaria que nos lleve, entre otras cosas, a reconquistar, a recuperar los espacios públicos. ¿A qué me refiero? Los parques de Guayaquil están abandonados, por ejemplo. Y cuando hay un parque abandonado, inmediatamente es ocupado por microtraficantes o por vendedores. Hay que recuperarlo. ¿Cómo? Devolviéndole la vida a los parques, con bailoterapia, con arte, con cultura, integrando a la comunidad. Y esa es una manera de comenzar a decir los vecinos, bueno, en este barrio nosotros cuidamos nuestros espacios y somos parte también de un trabajo comunitario por la seguridad. Ese término que está tan de moda, el empoderamiento del espacio, ¿no? Pero veía y me llama la atención, Jimmy, que usted no propone cambiar quizás lo que se ha hecho, sino más bien potenciar o aumentar. Usted dice, dotar más cámaras, por ejemplo, también de seguridad al ECU 911 y a la Corporación de Seguridad, por ejemplo. Así es, sí, estoy de acuerdo. Mire, todo lo que funcione hay que mantenerlo y mejorarlo. Pero en lo que no funcione no hay que insistir. A mí me parece que no hay que insistir en que solo sea una corporación la que vele por la seguridad de Guayaquil, sino el Consejo Cantonal de Seguridad, es decir, la comunidad. Trabajando juntos en comunidad es muy probable que los resultados sean más eficientes. ¿Por qué? Porque no hay que llevar al Consejo Cantonal la agenda del partido, sino la agenda de la ciudad. Usted reconoce también que hay que apoyar a la Policía Nacional. ¿Y por qué lo digo? Porque su plan dice dotarlos de vehículos para patrullaje de motocicletas. Eso es algo que se ha cuestionado incluso en esa administración, en la anterior, ¿no? Que se le da solamente carros a la policía, pero no se ve eso reflejado en una mayor seguridad. Es que lo que hay que hacer justamente es buscar eficiencia, porque hoy, por ejemplo, muchos de los vehículos que efectivamente el Consejo Cantonal ha donado o alquilado para la policía se ven solo conducidos por el chofer del municipio y no hay policía. Entonces, está fallando la coordinación y esa coordinación se puede mejorar con el trabajo del Consejo Cantonal de Seguridad. Es decir, darle a la gente más protagonismo en la protección de su ciudad, que es lo que quiere, porque sin seguridad no hay reactivación económica. La gente en los barrios populares
Liz, vive presa en sus propias casas. No hay una sola casa, un solo negocio sin rejas. Y los padres de familia no dejan salir a sus hijos justamente por ese mismo temor. ¿A dónde podrían salir a jugar? Al parque. ¿Y qué pasa en el parque? El parque está descuidado y está en manos de microtraficantes o de vendedores. Hay que recuperar los espacios públicos. Construir una nueva cárcel para delitos menores de tránsito es una de sus propuestas. ¿Dónde la construiría? Y me imagino que eso va ligado con quitar el hacinamiento que hoy hay en las cárceles también. Es que ¿sabe qué pasa? Un problema, Cada ¿no? vez que hay una masacre carcelaria, los que pagan los platos rotos son quienes están guardando prisión por delitos menores. Eso es algo que poca gente se ha detenido a pensar, por temas de pensión de alimentos o por temas de infracciones de tránsito, etcétera. Y no es justo, hay que buscar un lugar adecuado. Digo buscarlo, porque Guayaquil debe tener seguramente espacios para eso, para poder evitar o poder limitar ese hacinamiento carcelario. Pero sabe que no solamente es eso, la seguridad es básica, la reactivación es básica, también la movilidad para nosotros es un problema gravísimo y que necesita intervención urgente. ¿Qué hay más a hacer en ese sentido? Porque claro, sí, quien vive en Guayaquil hoy siente ese tráfico pesado que hay y que ya quizás las opciones que se dieron de solución han sido superadas por la cantidad de vehículos No que han hay en funcionado. Guayaquil. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? ¿Cómo mejorar la movilidad en la ciudad? La propuesta en la que han coincidido incluso urbanistas expertos en movilidad, ya veo hoy día publicadas un par de opiniones muy interesantes, es el tren eléctrico elevado. El tren eléctrico elevado funciona eficientemente. Hay más de 150 trenes eléctricos elevados funcionando hoy en el mundo. No es inviable, no es verdad, como dice la alcaldesa, que cuesta $3 o más el pasaje, porque un tren eléctrico elevado cuesta la tercera parte que, por ejemplo, lo que cuesta el metro de Quito. Pero si Guayaquil ha venido hace varios años en una competencia leal, en una competencia positiva con Quito, con Cuenca, Cuenca tiene el tranvía, Quito ya tiene el metro. Entonces me parece que Guayaquil está en el momento adecuado y además necesario para trabajar en ese proyecto. Pero ha visto los problemas que tuvo el tranvía en Cuenca, el metro de Quito, cuánto se han demorado en llegar a ver la luz, comenzar a ver la luz. Claro, y ha visto usted los problemas que tenemos en Guayaquil con la aerovía, que no sirve para nada, que lamentablemente, y lo lamento como guayaquileño, no me alegra. ¿Pero qué haría con esa infraestructura que está ahí? A ver, la aerovía y la metrovía, que es otro problema, no un fracaso, pero sí un problema. Lo que hay que hacer es un plan integral de movilidad donde también se pueda conectar la aerovía para ver cómo se la rescata y la metrovía, pero no esta metrovía, porque está trabajando apenas en un 60% de su capacidad. Una metrovía con vehículos modernos, climatizados, que pueda conectarse, por ejemplo, con las paradas del tren. En un primer trazado hemos calculado 19 paradas. Hay que procurar que coincida en la medida de lo posible con la metrovía, de modo que un ciudadano que va en el tren, en una parada, puede con la propia alimentadora del tren ser trasladado a la metrovía y entonces se integra. Lo mismo con la aerovía. Con la aerovía, con el mismo boleto debería viajar la gente de Durán hasta el centro de Guayaquil, camina cuadra y media y está la estación de la metrovía, una buena metrovía, y continúa su viaje con el mismo boleto hasta el sur. Porque en Durán viven más de 120.000 guayaquileños, personas de Guayaquil que trabajan en Guayaquil, pero no solo en el centro. Pero ¿y cómo motivar a ese ciudadano que vive en Durán, que trabaja en Guayaquil, a que haga uso de un sistema que hoy tampoco no lo usa? No lo usa porque no es viable, porque fue concebido con unos estudios que dijeron que era el mejor sistema de transporte, pero no lo es. Usted sabe que la ocupación ha bajado mucho y estoy diciéndole justamente que se puede reactivar cuando trabajemos en lo que se llama transporte multimodal para que con el mismo pasaje pueda usar la metrovía y ese trabajador de Durán pueda avanzar hasta el sur, no solo hasta el centro. El problema también es el costo, 70 centavos, más 30 centavos de la metrovía si es que se va al sur, $1 y el regreso $1. $2 diarios. Y dentro de $2 diarios. Dentro de lo que usted proyecta han podido establecer quizás un valor. ¿Cuál sería ese valor a través de un transporte multimodal que utilicen los ciudadanos? Yo le voy a decir esto, tanto en el tema del tren como en el de la metrovía, etcétera. Si es necesario subsidiar, yo lo voy a hacer, porque no le tengo miedo al subsidio que alivie el bolsillo del ciudadano.
Entonces, note usted la diferencia de nuestras soluciones versus las soluciones de, bueno, otros respetables candidatos jóvenes que están empezando su carrera política, y la propia alcaldesa que hace 2 días empezó a recorrer los medios de comunicación descalificando al tren, diciendo que ya es una tecnología antigua, cuando está en pleno esplendor. Se ha detenido en su propuesta de tanques de gas. Yo me detengo en mi propuesta del tren elevado. Esa para usted podría ser entonces la solución de los problemas de movilidad. Es la solución para usted. Ahora, usted también habla de recuperar o retomar la obra pública a través de grandes obras para la ciudad. ¿Cuáles pudieran ser estas grandes obras que quiere implementar? Una, el tren elevado, sin duda ninguna. Pero la que otra, se convertiría en una generación de empleo también para used y ligado a dinamismo de economía. Pero naturalmente. Pero la otra es el nuevo aeropuerto. La actualización de los estudios nos va a decir cuándo hay que empezar a construirlo. ¿Y dónde está la dinamización? Primero, que un nuevo aeropuerto tiene que ser una especie de aeropuerto de Panamá. ¿Para qué? Para que las interconexiones sean mucho más eficientes que lo que son hoy. Si usted se va en Copa a Argentina, tiene que viajar, por ejemplo, de Lima, se va a Argentina. En lugar de viajar directamente, tiene que ir a Panamá, y de Panamá 2 horas y media. Y de Panamá 6 o 7 horas para llegar a Argentina. Puede ser perfectamente Ecuador una capital que concentre también una gran cantidad de conexiones internacionales. Pero ¿dónde está el segundo punto de utilidad? No solamente es ese el nuevo aeropuerto como tal. Lo que va a pasar en el anterior aeropuerto, tenemos una estructura en excelentes condiciones, esa terminal que puede ser convertida en un hospital. No estoy hablando del Bicentenario, que es un hospital con 3 o 4 veces más capacidad que sería el hospital municipal. ¿Por qué? Porque hasta el 2020 el déficit de camas en Guayaquil, hasta el 2020, era de 2.500. Imagínese usted qué necesidad hay de trabajar en esta materia. Y por supuesto, áreas verdes, por supuesto, una conexión más directa del puente con la Tanca Marengo, son 230 y pico de hectáreas que tiene el aeropuerto. Una gran zona verde, una gran área verde, una especie de Central Park que hace falta, que viene acompañado también de... Hay espacio para desarrollo inmobiliario, hotelero, etcétera. Pero en la construcción del nuevo aeropuerto ahí hay otras implicaciones. Primero, que si se cumple o no con la cantidad de pasajeros que deben circular al año para que eso justifique la demanda de hacerlo. Segundo, el lugar. Se hablaba de quizás Vía La Costa, pero Vía La Costa, que es para donde se proyecta el crecimiento de Guayaquil, ya genera una preocupación para los mismos moradores. Es una sola vía de entrada y de salida. Totalmente. Y no hablamos solo de una complicación que existe en los meses de temporada de playa, sino siempre. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Guayaquil creció desordenadamente. Por eso nosotros estamos hablando de la necesidad urgente de constituir, de elaborar el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Guayaquil para los próximos 30 o 40 años, pero no solo con las ideas del alcalde y de sus asesores. Tiene que ser una gran asamblea ciudadana para elaborar esos planes, donde estén los jóvenes, donde esté la academia, donde estén incluso instancias del gobierno, donde estén los dirigentes del barrio. Ahí podemos decidir, por ejemplo, cuál debe ser el trazado del tren elevado, cuál debe ser el destino, eso no útil, lo que se ha planificado, lo que se tiene planificado para el área del aeropuerto, que dejaría de serlo cuando funcione el nuevo. No tomar decisiones como se toman ahora. ¿Pero ese seguiría siendo el lugar para construir el nuevo aeropuerto de Guayaquil, desde su óptica? Desde mi óptica, si los estudios actualizados, porque hay que actualizarlos, dicen que ese es el lugar, ese va a ser el lugar. Ahora, si los estudios dicen que sabe que este lugar por tal o cual condición no es el ideal y es otro, hay que ubicarlo y hay que hacerlo en otro lugar. Pero lo que digan los estudios y lo que diga la Asamblea Ciudadana, que es la que tiene que tomar decisiones. Y para la Vía La Costa hay soluciones, varias soluciones a corto, a mediano, a largo plazo. Una de ellas tiene que ser que un ramal del tren tiene que ir hasta la Vía de la Costa. Otra debe ser que mientras no se encuentre la solución a esa congestión, no se debe permitir más construcciones. No se puede permitir más construcciones. En este momento mismo el municipio está construyendo un plan habitacional muy grande, de 15.000 viviendas, me parece. Pero va a ser otro problema adicional al que ya tiene la Vía de la Costa. Y en la Vía de la Costa viven cientos de miles de ciudadanos que todos los días sufren el drama de los trancones por la
pésima planificación o ninguna que ha habido en materia de movilización. Ahora que usted habla de plan habitacional, su proyecto, como habla de reactivación en todos los sentidos, también dice dinamizar la economía a través de planes habitacionales. Su propuesta es generar esta mano de obra que incluso salga de los mismos habitantes de los sectores cercanos, así poder generar fuentes de empleo. ¿Partidario de alianzas públicos-privadas para este tipo de obras? Yo soy absolutamente partidario y también soy partidario de que empecemos a cambiar ya la concepción de que Guayaquil solo puede crecer horizontalmente. Hay que empezar a construir las llamadas ciudades de los 15 minutos, rectángulos de edificios de 4 pisos, nada más, donde en la planta baja funcione todo, funcione la farmacia, esté la guardería, esté la panadería, esté el supermercado, todo en el mismo. Viviendas populares me refiero, viviendas populares. ¿Cómo hace usted para conseguir que el ciudadano de escasos recursos aprenda a vivir en comunidad y no tenga la preocupación que tienen hasta personas pudientes, ¿no? No quiero vivir en un edificio porque si no paga el señor de al lado la luz de las escaleras, nos cortan a todos. No. La planta baja, todos los negocios tienen que ser reservados por el municipio para alquilarlos y con ese recurso pagar el mantenimiento de los edificios para que se mantengan impecables. En el centro debe funcionar el área verde, el parque, la cancha, qué sé yo. ¿Y a dónde tiene que salir? Es hasta más seguro. ¿A dónde tiene que salir el ciudadano? Máximo a llevar a sus hijos a la escuela o a su trabajo, pero ya lo encuentra todo ahí mismo. Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Quiero agradecerle a Jimmy Jairala que nos haya acompañado esta mañana. Bien, a esta hora nos acompaña Pedro José Freile, él es candidato a la alcaldía de Quito por la alianza Suma Partido Socialista. Alianza UIO. Llama UIO. Unidos, Incluyentes y Organizados. ¿Cómo van a estar unidos, influyentes y organizados si es que ganan las elecciones a partir del 15 de mayo? ¿Qué hacer? Motivados además, Milton, y un saludo para todos los quiteños, todos los ecuatorianos, en este año que termina siendo muy difícil, pero en el cual estoy seguro vamos a construir con esperanza, con unidad, un Quito sin miedo durante el próximo año. ¿Cuál es la principal necesidad que tiene Quito en este momento? ¿Por dónde empezar una gestión luego de algunos años de una desorganización política, administrativa en la ciudad? Organizando la ciudad, tratando de implementar lo que la ciencia ya nos enseña. Durante un año y medio hemos estado tratando de entender todos los fenómenos de la ciudad y tenemos definidos cuáles son las prioridades. Hay cosas que tienen que hacer en lo estructural, dependen de la voluntad política del alcalde más que de la votación de los concejales para poder producir cosas de mediano plazo relevantes, pero sobre todo entender que lo que se tiene es poco y es necesario visualizar victorias rápidas y obras para la prosperidad, las unas de la mano de lo que tiene el gobierno municipal y las otras de lo que necesitamos hacer exclusivamente con capital privado para poder construir prosperidad. Cuando le preguntan a la gente cuáles son sus principales necesidades, dicen inseguridad y empleo. Entonces, en el tema de la inseguridad, aunque es un tema de exclusiva competencia en lo que tiene que ver a dotación de cosas para la fuerza pública, los gobiernos seccionales también tienen su parte. Es equivocado pensar que esto es responsabilidad exclusivamente del gobierno central. El alcalde de la ciudad, en el caso de Quito, es el principal responsable de la seguridad de la ciudad. El mandato constitucional lo que nos asigna son 2 niveles distintos de seguridad, pero al final son ambas lo mismo. La seguridad ciudadana, que está en la competencia explícita de los gobiernos autónomos descentralizados, nos da recursos, pero no solo eso, nos da la obligación de articular con el gobierno central la suficiencia de la contención a nivel de prevención en el territorio. Y esa es competencia y responsabilidad exclusiva de los municipios. Ok, el concepto está claro, pero ¿qué plan tiene Pedro José Freile, si es que gana las elecciones, para dotar de seguridad a Quito? Contener el crimen con prevención. Básicamente esto implica generar espacios en donde cohesionamos la sociedad, para que pueda hacer deporte, para que pueda hacer arte, para que los espacios que hoy están abandonados por falta de recursos mínimos como iluminación se conviertan en los lugares seguros de la ciudad, convertir el taxismo de carbono cero en un promotor también y gestor de la seguridad en todos los espacios en donde necesitamos más ojos, pero además una reforma sustancial en lo administrativo de los 4 aparatos de seguridad que tiene el municipio para poder generar algo que responda no solamente a un plan de carrera y escalafón, que de hecho falta un plan de carrera para los servidores municipales en materia de seguridad,
sino además una estrategia que no pasa por tener un cuarto de mando, como alguien con poco conocimiento oí mencionar en las últimas 72 horas, sino que pasa específicamente por hacer que el Consejo de Seguridad de la ciudad tenga elementos suficientes para integrar al sector privado y sector público, aparato de salud, aparato de contención y prevención de riesgos y además a todo el sector público en una sola estrategia. Es un asunto de estrategia, no solo de táctica en el cual tenemos que responder. A propósito de seguridad, el Partido Socialista, que es parte de su alianza, se inscribió para hacer campaña por el no de la consulta popular. Una consulta que tiene preguntas sobre temas de seguridad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted va a votar no por la consulta? En realidad estamos en un momento en donde los políticos tratan de dividirnos en dos cauces, o izquierda o derecha, nos ponen a dos lados de las orillas del río. No es de izquierda o cuando derecha, hay, ¿es de sí exactamente, o no? cuando este es un tema en donde tenemos que navegar. Yo fui el primer político en proponer, por ejemplo, el tema de extradición a nivel nacional, y voy a ser naturalmente de los que impulsan que eso suceda. Lo que es importante, Milton, es que estamos en una elección seccional. Las posiciones sobre la consulta las vamos a explicitar una por una, de manera razonada. No son sí o son no. No es el lacismo contra el correísmo. Cuidado caigamos en esto, Milton. Hay dos opciones. Porque tenemos por un lado... Hay dos opciones, no lacismo o correísmo. Hay dos opciones del sí y no en una consulta, y hay una opción para que se inscriban partidos políticos y movimientos sociales para hacer campaña. La Alianza Huyo no se ha inscrito dentro de ese proceso porque está empujando hacia... ¿Te incomoda ese tema? No, porque a mí me hace orgulloso. le incomoda que le pregunte me parece, no, para nada, Milton. Para nosotros el ejercicio de poder convocar a izquierda y centro derecha en un proceso democrático que es más importante que las posiciones de cada uno, demuestra nuestro espíritu de reconciliación con la política. Y las posiciones que unos u otros tengan no definen nuestra propuesta hacia la ciudad. Lo más importante ahora es que empecemos a plantearle gramo por gramo, pregunta por pregunta, a todos. Esa es mi respuesta a la juventud. Es una que hemos construido durante meses, impulsando lo que sea sí de manera responsable, impulsando lo que sea no de manera responsable, explicitando qué es inoportuno o qué es oportuno. Los sí o los no solo le sirven al cartel de Yunda, a sus amigos políticos que le ayudaron a diezmar de las empresas públicas, que convocan a la violencia y por atrás se arman entre ellos. Milton, por un lado tenemos los que nos están planteando que van a defender la ciudad, pero le asesoran a Yunda, cobran diezmos. Por otro lado, los que dicen que están con la Revolución Ciudadana, pero fueron los que le propusieron los zapatitos rojos a Lazo. Son todos lo mismo. Y es el momento en el cual la reconciliación con la política nos plantea algo más responsable que exclusivamente estar de acuerdo no con las posiciones que tienen las organizaciones. No me quiero quedar en ese políticas. tema porque es un tema político de consulta popular, pero sí me llama la atención porque el Partido Socialista se inscribió no para analizar las preguntas, se inscribió para impulsar el no a todas. Y está bien, y vamos a impulsar desde otras posiciones seguramente el sí en muchas de las respuestas. Este es un ejercicio que no puede ser blanco y negro por responsabilidad se desmarca entonces de su alianza. Sí, señor. No de la alianza, de las posiciones que tenga cada uno de los miembros. Suma tendrá unas, Acción Democrática otras, del Partido Socialista otras. Yo soy candidato a la alcaldía de Quito. Bueno, Metro de Quito. El Metro de Quito se inauguró ayer, pero no va a rodar hasta marzo, más o menos. Con seguridad, el nuevo alcalde lo va a encontrar funcionando, pero seguramente con muchas cosas por seguir perfeccionando, como por ejemplo las rutas, el sistema de caja común, muchas cosas que tienen que ver con el transporte público. Primera cosa, estos no son asuntos aislados. Primero, el metro no es el eje ni el centro de la movilidad de la ciudad, son los ciudadanos. Sin los alimentadores no va a funcionar. No es un asunto de alimentación, tampoco hay que entender el fenómeno económico a profundidad, no repetir solamente, como les escucho a todos los candidatos, a los tres que han estado sentados aquí, el tema de manera automática e irreflexiva sobre el asunto, Milton. El problema de la ciudad en la movilidad no es del metro, es que el 70% de personas requieren de movilidad masiva y solamente el 15% del territorio le da acceso a los ciudadanos de esa movilidad. No es solo un tema de rutas inconexo. Nuestro planteamiento es un planteamiento estructural que pasa primero por la transición de las empresas hoy municipales existentes, que tienen los corredores y demás, en un solo sistema. Es una sociedad anónima que se denomina Sistema Integrado de Movilidad de Quito. Esta tiene la capacidad jurídica de promover una alianza estratégica que nos permite tener no solo un operador que viene a ser alguien que hace funcionar máquinas, sino un concesionario en un periodo de 65 años al que se integra además la transformación de los buses hoy de combustión interna a movilidad eléctrica. Esto no se puede hacer por separado, porque si vemos cada estanco por separado, lo que estamos viendo son grupos de comisionistas, de los que venden software, de los que venden seguros, de los que venden cosas por separado. El sistema integrado le permite a los señores buceros, a los transportistas,
dispuestas a formar parte de una transformación patrimonial, en donde además del resto de ciudadanos de Quito podemos comprar una parte del metro en un proceso de 65 años que nos garantiza tarifas, y la expansión del sistema de transporte de ese 15% disponible hoy a 2036, un 60% del territorio. Hay un concesionario, hay un operador contratado, que es este consorcio Transdev. No es un concesionario. Hay un operador contratado. Hay una idea. ¿Usted va a cambiar esa idea que ha empezado, digamos, a plasmar esa administración? Los asuntos contractuales son contractuales, y el contrato que está suscrito en este momento es útil, es importante, pero tiene solamente ciertas cuestiones o ciertos ítems relevantes para el largo plazo de la movilidad de la ciudad. Habiendo visto en detalle, de hecho no estamos en fase de operación, seguimos en fase de inauguración. Fase selfie, dicen. Exacto. La fase selfie, de hecho, sí nos va a llevar a que empiece a rodar, pero hay muchas cosas que están sueltas. He tenido oportunidad de conocer a quienes están dentro de la estructura de la actual operación. Seguramente cuando esto pase a una concesión seria, ellos tendrán alguna posibilidad de trabajar con los concesionarios, con los inversionistas, porque ya están operando, pero por el momento el contrato que tenemos no es suficiente en el largo plazo para garantizarnos... ¿Usted sí lo concesionaría entonces? ¿Concesionaría todo el transporte público de Quito? Eso es indispensable, Milton. Una sola cosa. Una sola cosa. Transporte público, transporte público, privado. Barcelona, Madrid, París, todos funcionan de una manera en donde no hay que equivocarse. Es necesario utilizar las estructuras jurídicas, financieras y tecnológicas que funcionan. Ahora, esto también tiene que ver con el tránsito de Quito, porque si el metro logra y el transporte público logra que dejemos los autos en la casa y que la gente no saque su auto a comprar el pan, va a ayudar. Pero también se necesitan obras de infraestructura, solución vial Guayasamín, parqueaderos subterráneos, bueno, muchas cosas. En el norte de Quito, hacia el sur de Quito, necesitamos superar la lógica de los 3 escalones para convertirles en avenidas, bulevares, se necesitan trenes de superficie, se necesitan trenes elevados en otras partes de la ciudad. Hay mucha inversión pública que hacer el próximo año, y para hacer las obras monumentales, lo primero es dimensionar de dónde vienen los recursos. El municipio de Quito lo vamos a recibir nosotros con una capacidad de endeudamiento de 0. Eso es una realidad matemática que es ineluctable, es inevitable. Sin capacidad de crédito. Y el crédito es importante cuando los procesos de inversión demandan de parte de los inversionistas credibilidad de sujeto pasivo, en este caso, o receptor, que va a ser la ciudad. Entonces, para hacer esto lo que se necesita son buenos mecanismos contractuales. ¿Qué cosas? Se necesita el diseño de estas inversiones para que se puedan promover. ¿Qué obras? ¿Qué plan de obra tiene? A ver, por ejemplo, Solución Guayasamín, ¿se hace o no se hace? Está contratado, eso se tiene que solucionar. El tema de este enlace entre los valles de Tumbaco, Cumbayá con Quito. Necesitan 3 túneles de acceso que vienen desde la Simón Bolívar hacia parqueaderos grandes que nos permitan articular a las personas que dejan los autos con la subida al metro. Necesitamos indispensablemente construir la solución Guayasamín. A mí la solución técnica, sin ser experto, pero con 27 años de experiencia en infraestructura, me parece una solución interesante. Me parece que lo importante ahorita es solucionar el tema indemnizatorio, y creo que se puede hacer negociaciones explícitas todavía antes de que haya laudos arbitrales, en donde responsablemente el municipio debería actuar de inmediato. Se necesitan puentes, se necesitan viaductos nuevos, pero sobre todo en los bordes de la ciudad para tener más viaductos. Claro que sí. Verás, Milton, voy 27 años haciendo esto. La infraestructura depende de la ingeniería, y la ingeniería lo que requiere es de claridad financiera para suceder. Las vías perimetrales, por ejemplo, la Nueva Occidental, lo que necesita es un claro esquema de concesión. Hablar de túneles de borde, hablar de parqueaderos hacia la ciudad, lo que necesita es claridad jurídica para que el sector privado pueda hacer su función social, que es correr riesgo con buena gana, con buenos márgenes, con precios cómodos para la gente en largos plazos de inversión y recuperación. El municipio de Quito, todo el mundo dice que es muy grande, que hay más de 20.000 empleados, quizá un exceso del 40-30%. Usted va a llegar a reorganizar, primero, cómo está estructurado el municipio y cómo está estructurada la administración de la ciudad. Me refiero a las administraciones, etcétera, las secretarías. El sistema hiperpresidencialista, que depende de la nefasta Constitución de Montecristi, concebió las cosas para el hiperpresidencialismo o el hiperpoder. En realidad, el Ejecutivo Municipal también es un hiperalcalde, visto de alguna manera, pero que a falta de conocimiento, voluntad o exceso de viveza de los políticos, han hecho que el sistema sirva para hacer negociaciones. Entonces, el alcalde les deja gobernar a quienes solamente deben legislar y fiscalizar, que son los concejales, les da secretarías, les da administraciones. Es que si no lo secuestran también, pues. No, esto ya es un tema de habilidad política. Claro. No, es un tema de la habilidad. Las últimas administraciones, los alcaldes se preocupan de tener mayoría o de que la mayoría no les secuestre. Es un juego de poder. Es un juego de poder que puede cambiar en el balance de la forma en la que se afronta el fenómeno.
Y a los concejales de todas las posibles tendencias o posiciones les recibes, como nosotros hemos empezado a hacer esta semana, que nos hemos empezado a reunir con los concejales de otras listas que tenemos perspectiva de que lleguen a gobernar con nosotros, para entender sus planes y ponerles claro que no vamos a negociar ninguna de estas cosas, vamos a construir una gobernabilidad más seria que le permita al país, al gobierno central, empezar a funcionar como república. La responsabilidad de Quito en cómo replantear cómo se hace la política es esencial. Y empezar cediendo. Es importantísimo. El Estatuto Autonómico se quedó a medio escribir. Se quedó, y hay algunas cosas, yo diría con mucha humildad que hay muchas cosas útiles desde la época del general Moncayo elaboradas en ese sentido. Y luego se empezó a hacer uno con Yunda, Fernando Carrillo le estaba a cargo. Sí, ha habido muchas personas a lo largo de estos años a cargo. Hay muchas cosas que son útiles, como te digo. Es esencial para la economía de la ciudad, para poder atraer inversiones, tomar en cuenta que ese estatuto autonómico que nosotros denominamos para la región capital le permite a Quito tener superpoderes para atraer dinero. El mundo en el instante donde estamos ya no busca países donde aterrizar, Milton. ¿Usted sería un alcalde que salga a buscar negocios para Quito? Ya estamos buscando esos negocios para Quito desde ahora y visualizamos una industria, hospitalidad, le llamamos nosotros al fenómeno económico que proponemos, en donde el turismo es una parte, la gastronomía, la hotelería, la seguridad explícita para poder celebrar eventos internacionales, el deporte, el entretenimiento, se convierten en atractivos planificados en el tiempo que le permiten a la gente hacer inversiones. Hoy, por un ejemplo simple, hay 4 carreras atléticas relevantes de peso internacional en Quito. Últimas noticias, Warmi Runners, la de las iglesias y la de la policía, que debería llamarse Corre por tu vida, como van las cosas. Pero estas competencias que deberían suceder una vez al mes empiezan a atraer el interés de gente, empresarios, que empiezan a promover como cola de estos eventos conciertos, ferias, las ferias inclusivas que suceden hoy, que les llenan por unos instantes el corazón de ilusión a la gente más pobre de esta ciudad. En realidad suceden sin calendario y por lo tanto no permiten que haya recuperación económica hacia ellos. Los políticos han hecho malos deberes, Milton, y nos quieren dividir entre los que tienen odio y los que tienen miedo. Entonces, tenemos que elegir entre los que van a defender esto como en la Edad Media y los que dicen que nos van a invadir. Es el momento de que los ecuatorianos nos enfoquemos en tener de qué comer. Y nuestra propuesta es hacer una industria planificada de hospitalidad en donde todos tengamos desde las obras básicas, desde las victorias rápidas, oportunidades, rompiendo el sistema de contratación, integrar contratistas medianos y pequeños de los barrios, hasta lograr que el capital internacional se interese en aterrizar en nuestra ciudad en una arena, en conciertos, en generar estudios de grabación, en donde Quito sea un atractivo turístico para la región y el mundo. Bien. Mucha suerte en la campaña que apenas empiece el 2023. Será una campaña más o menos corta, una campaña que tendrá que ser profunda. Hay debate también y está establecida la fecha y también el orden en que le toca a usted. Tranquilo con eso. Feliz, de hecho, nos toca con el cabecilla de la banda del municipio anterior en el debate. Ese es nuestro plan. Milton queda las órdenes para el escrutinio público y ojalá poder compartirlo con todos en el establecimiento político, porque ahí está la solución económica de esta ciudad y del país en los siguientes años. Gracias. Pedro José Freire, candidato a la alcaldía por la alianza UIO. Liz. Ya para concluir, Milton, contarles que hace pocos minutos se sorteó el gordo de la lotería en España. El número 5.490 resultó favorecido con este premio, el primer premio de este sorteo extraordinario de lotería de Navidad en ese país. Así es, dotado con 4 millones de euros, equivalente a 4.250.000 dólares. El número fue cantado a las 11:21 hora local en el segundo alambre de la quinta tabla, mientras que el 4.074 salió sorteado con el segundo premio, el mismo que fue cantado a las 10:26. Con este año la emisión consta de 180 series, 8 más que en años anteriores. La tradicional lotería está considerada como la más grande del mundo por la cantidad de dinero en premios.